Amigos, familia, saludos para el día de hoy. Pues vamos a escuchar otra vez la palabra de Dios porque no vamos a cansar, porque es la palabra. Pues a mí me lo mandaron y yo hago esfuerzo, lo mando también a ustedes. Pues usted, su deber es compartir la palabra. Usted lo escucha, usted lo comparte, porque usted lo recibe de gratis. Me lo mandaron gratis, igual yo lo mando a usted gratis. Usted también comparte la palabra de Dios para que el mundo entero pueda escuchar. Pues y también no solamente escuchar, debemos poner también en práctica lo que nosotros escuchamos. Pues nada, es la segunda parte. Pues si usted, me parece bien si usted escucha también la primera parte, así para tener un poquito más de lo que hablan. Pues entonces, mis amigos, vamos a escuchar la palabra de hermano Pastor Castañeda. Gloria al Señor, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Continuamos, mis amados hermanos, con esta enseñanza basada bajo el libro de Proverbios, capítulo 11, del versículo 24 en adelante. Estamos hablando bajo el tema, ¿quieres tener más? Entonces reparte. Si quieres tener más, entonces reparte. Mire la base bíblica. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Note, mis amados hermanos, que si usted mira todos estos 3 versículos que le he leído, todos tienen que ver con dejar fluir, dejar salir la abundancia, de ser generoso, de abrir su corazón para dar. Entonces, es necesario que entendamos este principio. El mundo nos enseñó a que guardemos lo más que podamos, que comencemos a retener, pero bíblicamente la bendición de Dios viene y la bendición de Dios se manifiesta en aquellas personas que dan con liberalidad. Aquellos que entienden que lo que Dios les da, hay una parte que también debe ser invertida en el reino de Dios. Entonces note que es tremendo, les decía en el día de ayer, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. O sea, la pobreza, mire que la pobreza viene también cuando nosotros no damos la mano. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando tú retienes lo que le pertenece a Dios, entonces Dios retiene lo que te pertenece a ti. Así de sencillo. Porque es que es un principio, es necesario que entendamos esto. Cuando hay un principio establecido, funciona para quien lo ponga en práctica. Es como, a ver, ¿cómo le explicara? Es como la tierra obedece a la semilla. Se le tira una semilla y la tierra por naturaleza va a fluir y va a reproducir porque tiene una orden de germinar y producir porque se le depositó una semilla. Siémbrela quien la siembre. La tierra no va a decir, no voy a dar tomates porque ese tomate lo sembró un ladrón. No voy a dar tomates porque ese tomate lo sembró un grosero. Lo sembró un mentiroso. No, siembre quien lo siembre, porque es una orden que tiene, es una orden que Dios estableció en la tierra y punto. Entonces, cuando se lo digo de esa manera, es que los principios de Dios funcionan para aquellos que lo ponen en práctica. Es una verdad establecida por Dios y Dios está diciendo, si tú retienes, vas a ir a pobreza.
Ahora, mire qué interesante esto. El versículo 25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué quiere decir eso? Es que Dios tiene una manera siempre de medirnos a cada uno de nosotros de la manera como nosotros medimos a los demás. De la manera como nosotros funcionamos hacia los demás, nosotros también seremos medidos en la misma manera. Entonces, déjeme explicarle esto. Cuando la Biblia dice el alma generosa será prosperada, el alma generosa, como quien dice, tiene que haber una fuente de salida. No puede la bendición estancarse ni morir en usted. Usted tiene que ser generoso, porque si no termina siendo como, déjame un ejemplo, como el mar muerto. El mar muerto, el mar salado. ¿Por qué le llaman el mar muerto? ¿Por qué es tan salado? Porque no tiene salidas. Porque todo lo que entra ahí, la mayoría de las cosas que entran ahí, los minerales, ahí mueren. No tiene salida, porque realmente todo lo que se desemboca allí, ahí permanece. Porque no hay vida. Dentro de ese lago no hay vida. Entonces todo permanece ahí. Entonces, de igual manera, cuando usted no es generoso, la bendición se estanca. Retenemos la bendición si nosotros no somos generosos. Y esa bendición entonces muere en nosotros. Por eso, cuando la Biblia dice el alma generosa, el que comienza a dar, el que entiende este principio, va a ser prosperado y él también será saciado. O sea, cuando el texto dice que cuando usted da, le es añadido más. Emma, le voy a mostrar un texto en el libro de Eclesiastés. Capítulo 11, mira lo que dice. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Mire qué tremendo esto, como quien dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que yo eche mi pan sobre las aguas? O sea, porque no es un mar muerto. Porque ese pan que hoy das a esta persona, a ese hermano o a esa familia, a esa obra, a esa iglesia, a ese pastor, a quien sea, cuando tú aprendes a ser generoso en el consejo que yo le di a nivel personal, usted comienza a dar de lo que el Dios le llega a su mano, saque una porción, una partida, tire el pan sobre las aguas y a lo mejor lo puede recoger dentro de 2 años, 3 años, quizás 20 años, 5 años, 10 años, no sé. Dios hará que ese pan que tiraste ahora años venga a tu vida de una o de otra manera, porque es una promesa. Entonces, si ve que siempre la invitación bíblica es a dar, tire su pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo vas a hallar. Cualquier persona, si yo pongo este pan en el agua, se lo va a llevar. ¿A dónde? ¿Dónde irá a caer ese pan? ¿Dónde? Es que si tú pones ese pan sobre las aguas, a lo mejor le calmas al hambre a una familia, a una persona, por una ofrenda que tú das. Pueden comprar una silla en una iglesia donde se va a sentar un alma que va a ser transformada, que miles de personas van a conocer al Señor a través de él. O sea, comienza a hacerlo y a lo mejor en los años vas a recoger ese pan. Es como, déjeme dar un ejemplo. Hace poco, bueno, realmente hace ya creo que fue como este año o el otro año murió Billy Graham, o ya no recuerdo, será como hace 2 años ya, que el tiempo es tan rápido que... La biografía, si usted ha leído algo de Billy Graham, él fue un niño, hicieron una campaña unos pastores. Y usted sabe, los que más o menos saben de campaña, lo que conlleva el presupuesto, el dinero, los medios, rentar una cosa, la otra. No, eso lleva mucho dinero, mucho trabajo. Y en esa campaña, una campaña evangelística para que la gente se convirtió sino un niño. Un niño se convirtió y los pastores después se reunieron para evaluar la campaña. Fue mucha gente, pero todos eran cristianos. Y no fue nadie más sino Billy Graham.
era niño. Cuando era un niño, entonces la gente, los pastores se reunieron y dijeron, esa campaña fue un fracaso, completamente. Mire todo el dinero que invertimos y fue un fracaso. Dentro del punto de vista de la evaluación de los pastores, ellos tiraron el pan sobre las aguas, pero lo miraron creyendo que había sido un fracaso, porque solo un niño se había convertido, y el niño que se había convertido era Billy Graham. Y usted sabe cuántos millones de personas se ganó este evangelista, presidentes, alcaldes, gente de renombre, el predicador de los presidentes, Billy Graham, ese niño, porque las multitudes estaban en sus lomos. Por eso el mismo texto de Eclesiastés 11, mire lo que dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces la invitación a que tires el pan sobre las aguas, a que seas generoso, tú no te alcanzas a imaginar a dónde Dios hará llegar ese pan, porque tú tiraste el pan, porque eres generoso. ¿Cuántas almas pueden ser tocadas, transformadas por una generosidad que tú tengas? Pero si eres de los que retiene, si eres de los que dice, yo no doy nada, y ¿para dónde van a dar esto? ¿Y para dónde llevan el diezmo? ¿Y por qué yo tengo que dar? Y eso es del Antiguo Testamento. Y comienzas a hacer un sinnúmero de cosas. Entonces la Biblia dice que vas a venir a pobreza y que entonces también nunca vas a ser saciado, porque estás cerrando la bendición. Y no hay una fuente. Déjeme darle un ejemplo. Cuando yo aprendí este principio, yo me puse a pensar y el Espíritu Santo me hizo pensar esto. Y yo dije, el lugar donde yo no estoy aquí por mí mismo. Hubo gente que Dios usó. Gente que Dios usó para llegar al lugar donde yo estoy. Amigos, pastores, evangelistas. Y me propuse y yo dije, voy a comenzar a pensar en quienes me ayudaron y voy a comenzar a que al menos se coman un almuerzo de cuenta mía junto con su esposa. Mi esposa y yo comenzamos a hacer una lista de personas que nos ayudaron, que tiraron el pan y nosotros lo recogimos. Y ya desde aquí de los Estados Unidos nosotros dijimos, es hora. Y Dios nos dio esta palabra y comenzamos a bendecir a esas personas. Usted no se alcanza a imaginar lo que se desató en nuestra vida. Una bendición enorme, impresionante, porque no dejamos que esa bendición muriera en nosotros y se estancara en nosotros. El alma generosa será prosperada. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.